Amigas y amigos, sean bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos muy contentos en recibir a un amigo de esta casa. Se trata de Julio Simosa, quien es entrenador y preparador físico de Total Body Gym y bueno, una persona que se ha preparado y que se está preparando y formando en función del beneficio de las personas con relación al ejercicio. Y es que nuestro joven profesional, quien se ha convertido la gimnasia en una manera de vida y el entrenamiento físico, Julio Simosa, es entrenador y preparador físico de Total Body Gym, además especialista en la formación deportiva de adolescentes entre 12 y 18 años, con certificación en anatomía, biomecánica y musculación, y es actualmente estudiante de terapia ocupacional. Esto es bien interesante porque, bueno, es uno de esos jóvenes venezolanos que se viene formando y expone como el trabajo físico en la adolescencia no debe centrarse en resultados estéticos, sino en beneficios funcionales. Por ejemplo, mejorar la postura, prevención en lesiones, fortalecimientos emocionales y formación del carácter. Esto es algo medular, fundamental, y por eso estamos tan contentos que Julio haya tomado su valioso tiempo para conversar con nosotros un rato acerca de este importante tema. Julio, gracias por estar aquí. Como siempre, un placer saludarte, verte y bueno, conocer todos esos proyectos que tienes en manos. Muchas gracias a ti por venir otra vez. Esto, como lo dijiste, ya es una casa para mí. Es grato siempre estar aquí atendiendo al público, aclarando ciertos temas del fitness y bueno, dar ese granito de arena a la comunidad con información bastante interesante del tema. Fíjate, hemos querido conversar acerca del entrenamiento físico en esta edad tan importante, que es una edad donde el ser humano todavía está en pleno desarrollo, no solamente, digamos, emocional, con la adolescencia en sí, sino inclusive su físico está todavía en la etapa de crecimiento, la mayoría. Entonces creo que el entrenamiento ahí debe ser algo muy vigilado, pues muy orientado, ¿verdad? Correcto. Nosotros como profesionales siempre vamos a recomendar la actividad deportiva en cualquier edad. Decíamos antes en programas pasados que no es tarde para empezar y con los jóvenes verdaderamente siempre es bueno que empiecen mucho antes, ¿ok? En el sentido de que nosotros cuando estamos hablando de entrenamiento deportivo tiene muchos beneficios al crecimiento de la persona o en este caso del adolescente, debido a que tienes mejores estímulos a niveles musculares, posteriormente esa misma elasticidad le ayuda al crecimiento, fortalece articularmente todo su sistema óseo, lo cual le mejora o le da una mejor calidad a la hora del sistema inmune. Entonces todos estos factores son bastante importantes y eso se logra con actividad deportiva. Vamos un poquito más a la de musculación, pero recalco la actividad deportiva en general. Okay. Fíjate que me llama mucho la atención que sabiendo que tú eres especialista pues en ese entrenamiento y esa guía deportiva en varias edades, escoja este tema como una base pues de tu trabajo y me gustaría que nos digas cuáles específicamente las ventajas del entrenamiento físico en las edades tempranas. Mira, recalcando, porque son múltiples, recordemos lo que estamos diciendo antes, fortalecimiento a nivel artródico, a nivel de las articulaciones para el crecimiento del usuario, elasticidad mejorada, crecimiento, hablando a nivel psicológico, sí, la autoestima del usuario, en este caso adolescente, mejora muchísimo, ya que sí, en esta edad comprendida, con todos los procesos hormonales que presenta el usuario, tiene una prevalecencia a que ese físico, en ese proceso de la edad, le está buscando que sea más adulto, con más volumen. Mucho es el tema de los hombres, las mujeres igualmente a nivel de la estética, rectificaciones de posturas, tiene múltiples variantes tanto en lo físico como en lo psicológico. ¿Okay? Fíjate que digamos ahí la tendencia, obviamente como la mayoría de los jóvenes que están en esas edades están en sus colegios respectivos, ¿no? Correcto. Donde siempre les dan educación física y una formación quizás deportiva, pero ¿cuál sería la importancia de tener un entrenador específico, o sea, o de un muchachito joven ir a un gimnasio? Correcto. La cosa es que cuando estamos hablando de una actividad deportiva en los colegios que está llevado muy especializado a la parte aeróbica, son ejercicios que verdaderamente no presentan un estrés a nivel muscular, no presenta ningún tipo de fatiga al músculo, ni puede suceder microdesgarros de alta intensidad como puede suceder en un gimnasio con peso. ¿Okay? En la parte de educación física igualmente tiene que estar vigilado el usuario con cosas básicas como el estiramiento previo, un inicio, una aproximación, 6 aproximaciones antes de empezar su actividad deportiva y que las actividades deportivas del menor de edad estén establecidas meramente con pesos corporales de su propia persona.
¿Ok? O sea, por ejemplo, puede levantar pesas un niño de 12 a 18 años. Correcto, correcto. Sí lo puede Hay algo que hacer. nosotros manejamos en el tema de los gimnasios que se conoce como RM. Para darle un tema directo a esta ecuación del RM, es el peso máximo que uno puede cargar. Si estamos hablando de 12 RM, quiere decir que llegamos a 12 repeticiones en tema de cualquier tipo de ejercicio antes de llegar a un fallo técnico o muscular. Lo que no buscamos al usuario, a los menores de edad, es que estos usuarios lleguen a un RM. ¿Qué quiere decir eso? Modalidades como el powerlifting, que posteriormente hablaremos de eso, levantan a un solo movimiento un peso máximo. Eso es lo que tenemos que evitar con los jóvenes, ya que su condición, más que todo artrológica o osteológica, podemos hablar de eso, no están preparadas para cargar tanto peso, porque está en un proceso de desarrollo. Siempre y cuando se respete la regla, nos dicen estudios científicos que respete el 12RM al 16RM, verdaderamente el joven estaría recibiendo un estímulo correcto, evidentemente con su debido descanso, que no le afecte tan fuerte a nivel articular más que muscular. Yo quisiera que me expliques mejor eso, que no entendí. O sea, claro, eso es, Ajá, ¿qué eso es significa? Porque es técnico, ¿no? A nivel técnico de los gimnasios conocemos el RM como un peso máximo que puede cargar el usuario. Esta es una medida avanzada que nosotros utilizamos. Dame un ejemplo, por ejemplo, un niño de 15 años. Ok, un niño de 15 años. Generalmente establecemos una rutina, 15 repeticiones, 4 series. Eso es lo que podemos escuchar muy generalmente al gimnasio. Esas 15 repeticiones tienen una razón de ser, no es como tirar un número por tirar al aire. Altas repeticiones, como pueden ser 15, va llevado directamente, sí, a que el usuario trabaje el ejercicio, se graba una memoria muscular del ejercicio, como puede ser una centella, porque nadie nació aprendido de buenas a primeras. Esto pasa a los jóvenes o cualquier persona que esté iniciando el gimnasio. Y ese 15 RM y esa consecutiva de repeticiones va a hacer que el usuario, por así decirlo, saque un certificado de sentadilla, por ejemplo. Como dice el dicho, un piloto no lo hace la cantidad de estudios, sino las horas de vuelo que tiene encima. Okay. Entonces, por lo mismo vamos. Ahora, cuando estamos más avanzados, en temas más avanzados, la ciencia nos dice que a partir, dependiendo del peso que estés cargando, si estás en un rango de 8 RM, estamos hablando de un peso muy fuerte, a 8 repeticiones. El que ha ido a un mundo de gimnasio y carga 8 repeticiones, que 8 repeticiones le pesen, entenderá que van a comprender un peso quizás al 75-80% de las capacidades físicas del usuario. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que al joven no se le puede llevar más allá de ese rango límite de lo que representa ese estímulo muscular. Por eso manejamos el RM. Por ejemplo, un 8RM, si es una cantidad fuerte, un 1RM significaría el 100% de la fuerza que puede cargar un usuario. Ahora, fíjate, si un joven hace ejercicios o hace pesas, sin tener esa guía técnica, sin tener y hace algo inadecuado, pues ¿qué le puede pasar? ¿Qué puede pasar allí? Es delicado y por eso el tema es tan interesante. Después hablaremos de dos usuarios que tenemos actualmente, tienen 11 y 12 años, son culturistas. Esto le puede chocar a mucha gente. Poca gente sabe de que existe el culturismo juvenil. Ojo, se basa meramente en otro tipo de modalidades, más funcionales, más como el talento de los usuarios a la hora de la gimnasia. No tanto a los físicos, la estética muscular, porque evidentemente a 10, 12 años no estarían tan desarrolladas. Eso pertenece a la parte de la ISOCAF. Le mando un saludo a mis niñas que le están poniendo un mundo con su rutina. Pero bueno, volviendo al tema, pasa muchísimo que jóvenes iniciando el gimnasio, llámese por redes sociales, llámese por tema de competir con las amistades, a lo mejor buscan cargar mucho peso, buscan ver quién carga más peso. Eso se lo conoce como ego lifter, la palabra ego. Ajá. Y no saben lo delicado que es eso, porque no tienen técnica correcta, no estimulan el músculo. Claro, el hecho de que quieran hacer algo que no les corresponde ya significa que no tienen conocimiento. No tienen conocimiento de lo que están realizando verdaderamente, o verdaderamente por cuestiones de no conocer la anatomía básica de su cuerpo, no comprenden qué músculos están trabajando y presentan lesiones de ese tipo. Porque recordemos que las lesiones pueden pasar por dos cosas: por un mal movimiento en el cual los haces de fibras musculares no estén en un punto anatómicamente correcto, con un peso bastante fuerte, o la repetición seguida de un ejercicio con, vuelvo y repito, mala técnica. Entonces sí, los jóvenes tienen que tener una guía muy clara de lo que están haciendo, y eso es lo que deberíamos estar haciendo actualmente los entrenadores, educar a los jóvenes. Me gusta muchísimo ese público juvenil que siempre llega de 14, 18 años, siempre hablar con ellos, porque sí, en específico, decir un 80% de esa población juvenil está en ese tema, más que todos los hombres. Cargo peso. Ahora no fíjate que es importante saber que muchas veces las personas
pudiesen considerar que tienen toda la potencialidad por la misma juventud. Correcto. Ah, no, pero nosotros podemos hacer todo porque somos jóvenes, porque estamos bien. Entonces, eso es un mito. Eso es un mito. Todos tenemos nuestras condiciones físicas, todos anatómicamente, a no ser que presentemos una discapacidad, tenemos las mismas condiciones biológicas y por lo mismo hay que cuidar. Y tenemos que siempre, como siempre lo he dicho como entrenadores, tenemos que promover la salud y la prevención de lesión. ¿Okay? Buscamos esto principalmente por salud, no tanto por estética. La estética es un efecto secundario que lo va a llevar el mismo ejercicio, claro que sí. Pero bueno, eso a los jóvenes es complicado decírselo de la noche a la mañana. Y si supieran que teniendo un seguimiento, teniendo periodos de trabajo, un primer mesociclo de trabajo meramente biomecánico, saber las posturas, saber cómo es la técnica, saber qué músculo está trabajando, saber cómo distribuir la rutina, saber los tiempos de descanso, saber la alimentación, que a los jóvenes es fundamental. Los jóvenes pueden comer muchísimos macros y su proceso metabólico acelerado va a repercutir eso, básicamente, en su proceso de crecimiento. Saber que esos macros no pueden ser de mala calidad, sino que tienen que ser de lenta absorción, naturales principalmente. Pero sí, si le damos ese conocimiento a los jóvenes y que ellos lo entiendan, van a pasar muchos casos bastante puntuales. Ahora fíjate, en esa edad, o sea, en la edad de la adolescencia, hay muchas inquietudes, muchos quizás temas emocionales con los jóvenes, temas de autoestima, la estigmatización del físico y los prototipos que de alguna manera se venden inclusive en las redes sociales, que hoy en día sabemos que forma parte de la vida de los jóvenes, de la gran mayoría, tienen acceso a un celular, o sea, les regalan de cumpleaños un celular. Sí. Entonces, claro, ¿cómo de alguna manera lidiar con toda esa realidad cuando un joven quiere entrenar, cuando un joven quiere hacer algo, pero que tiene esa carga, no solamente emocional de su propio drama de adolescencia, correcto, sino también una carga informativa que muchas veces es información errónea e incorrecta? Sí, lo más básico en ese aspecto, siempre que ustedes tengan una duda en la edad que sea, en rango que sea, consulten con un profesional. Es mejor matar el mosquito, por así decirlo, antes que sacar conclusiones propias. Sí, las redes sociales nos dan mucha información bastante asertiva, nos pueden promover bastantes proyectos personales que uno puede sentir que son propios, pero la mayoría del tiempo las redes sociales se equivocan, hacen modelos físicos que verdaderamente no son reales. Hasta hace poco, conocí una persona, un adulto, que creía que los culturistas actualmente que están en el rango élite del físico eran naturales. No son naturales, no son físicos conseguibles. Y muchos de los jóvenes tienen en mente o tienen visualizado ese tipo de físico y creen que si no consiguen ese físico, verdaderamente no están haciendo un trabajo correcto en el gimnasio. Ese es el aspecto que hay que recalcar. Tienen que tener lo que viene siendo una ayuda profesional, tienen que orientarse, para eso están los profesionales en el área, que le aclaren las dudas y bueno, posteriormente que si se animen, empiecen el trabajo, porque hay que vivirlo, ese proceso, de la buena mano. Eso del culturismo es súper interesante, ¿no? Quisiera otro tema que vamos a tener. Quisiera que hablemos un poquito, por ejemplo, en la edad así, esas niñas de 11, de 12 años que quieran hacer ese tipo de trabajo físico, ¿no? Y lograr seguramente una meta con su físico. Físicamente. Pero uno dice, wow, ¿no? O sea, yo no, de hecho me estoy ahorita enterando de que eso existe. Correcto. La posibilidad para los niños pequeños, porque uno tiene el fisicoculturismo ya como Arnold Schwarzenegger, correcto, y todo eso, esos grandísimos y tal. Correcto. Eso no se puede lograr naturalmente, es decir, tienen que comer o alimentarse con cosas especiales que le permitan. Hay categorías actualmente que son naturales. O sea, no es solamente ejercicio, sino también otras cosas. Son anabólicos, son básicamente sí, consumiendo alimentos consumiendo química directamente, ojo, que para entrar un poquito breve con ese tema, porque sí es un tema tremendamente largo, ¿no? El culturismo es tremendamente largo, la creación de un culturista. Su preparación es básicamente con ese mismo anabólico, sus miofibrillas musculares tienen mayor estímulo con menores cargas, debilita otros sectores a nivel de tendones, vasodilata muchísimo las articulaciones, lo cual duplica el tamaño del corazón del usuario. Claramente eso se tiene que analizar a nivel de los riñones y el hígado, lo cual se lo consume. O sea, le genera problemas de salud. Qué loco, ¿verdad? Gigante. O sea, que uno podría decir, oye, está súper sano, está perfecto porque tiene ese tremendo músculo y resulta que se está enfermando a sí mismo prácticamente. Es un tema muy delicado. Yo digo que la importancia de uno entender que la cosa de los prototipos hay que
discernir. Sí, sí. Discernir, o sea, Totalmente. ¿qué es la belleza? O sea, la belleza no es el prototipo, no es la persona, la belleza es cada ser humano que es único y hermoso solo por existir. Es correcto, es correcto. Por Dios. Es un tema del esquematizado a nivel de los jóvenes, y hasta el año pasado pasó un culturista que era muy seguido. No le llaman culturista, no participaba directamente en competiciones, pero estaba en el área del culturismo fitness, ya que estaba perteneciendo a la parte de las federaciones, era un estadounidense. Era un modelo a seguir de muchos jóvenes, tremendo físico que tenía el hombre, pero bueno, lastimosamente el año pasado nos dejó debido al consumo seguido de esos estupefacientes, tuvo una sobredosis y el corazón no le respondió. Claro, Entonces, porque no tenía el corazón debilitado por el mismo proceso de... Sí, se lo consiguieron el doble del tamaño. Un tema Bendito sea Dios. Delicadísimo. Mira, Entonces, yo creo que una persona que decida estar en hacer ese tipo de proceso con su cuerpo tiene que estar clarísimo en lo que está haciendo en los órganos internos. Correcto. Bueno, hay muchos que tienen ese conocimiento que directamente lo hacen por pasión. Hay muchos casos, y si nos vamos extendiendo, el caso de Ronnie Coleman, un culturista muy sonado debido a la cantidad de peso, es el culturista por excelencia que todos podemos conocer. Al día de hoy, el hombre está hospitalizado, está en su interminable trayecto por los hospitales, tiene, si no me equivoco, alrededor de 7 hernias discales, desgaste totalmente de la rodilla, tiene, si no me equivoco, los dos manguitos rotadores fulminados, él anda en silla de ruedas, pero le hicieron una entrevista, de hecho, en un programa fitness, y le preguntaron si tuvieras la oportunidad de regresar al pasado, ¿frenarías este proceso? El hombre corto y perezoso dijo, si tuviera la oportunidad de ir al pasado y empezar otra vez el culturismo, me lo disfrutaría nuevamente y lo haría el doble de lo que lo hice la otra vez. Wow. Hay gente que lo hace por pasión. O sea, qué loco, ¿verdad? Ahora, fíjate, Sí, hay correcto. posibilidad de, digamos, que estar en el mundo del culturismo, por ejemplo, jóvenes, adolescentes, sin llegar al punto de, o sea, del consumo de otras cosas. Consumo anabólico, sí, correcto. Ahí Químicos, ¿no? De químicos. Para la gente es de químicos. O sea, mejorar el cuerpo, pero no necesariamente aquellos volúmenes, No, aquella correcto, exageración. correcto. Ojo, hay físicos naturales que con buena alimentación, buena rutina, 5 o O sea, 6 no días de tipo Hall, entrenamiento, pues. no tipo Arnold Schwarzenegger, que Ajá. nos recordamos unos físicos muy grandes en la época, pero sí, físicos bastante estéticos. De hecho, hay categorías de físico-culturismo a nivel natural. Aquí en Venezuela, la cosa es que eso, como todo certamen, por así decirlo, de belleza, tiene sus trampas. A veces entran gente con consumos y dicen que son naturales, y muchas otras veces personas que han dejado ya con el tiempo el consumo, pero bueno, siguen teniendo en su organismo parte de ese proceso de los anabólicos. Pero sí hay categorías naturales, por lo menos la categoría de las niñas, en ese aspecto la llamamos culturismo. Cuando dices culturismo, claro, se te llega a la cabeza es eso físico, mostrando quizás su capacidad muscular. Bueno, pero vamos a explicar qué es culturismo. Por ejemplo, para esa niña, para las hembras. Culturismo, el término de físico-culturista nace, si no me equivoco, en los años 60, básicamente por el tema del Menfisi, que era como el Mister Venezuela en Estados Unidos, verdaderamente un concurso de belleza, mostrando su físico modelo, y el término sale a eso, el físico más estético, el cuerpo más estético, referente a la época. Ahora, que con el tiempo se transversó ese concepto y posteriormente se llegó al consumo anabólico para salir en físico más grande, no solo empezó con la categoría Men Fitness, que era la categoría más liviana, más estética, y posteriormente salió la Open, que son los que conocemos que son los gigantes, está la de Bikini, que son los más livianos, está la 212, que son los más pequeños, y está la World Men Fitness. O sea, si no me son equivoco, las que es categorías natural, de los concursos. que son la de las categoría de los competencias. concursos. ¿Okay? En tal caso, estas niñas, si no me equivoco, está en la Kick Fitness, si no me equivoco es la categoría, o no sé si está en otra avanzada, o no sé si me estoy equivocando, perdón, pero nada, ella está en una categoría que no le dan tanta importancia quizás a la estética del volumen muscular, porque evidentemente son menores, ella no puede estar consumiendo ningún tipo de químico. De hecho, no debería estar consumiendo ninguna persona ningún tipo de químico por salud, pero ellos lo han llevado más que todo a talentos, me explico, mostrar el físico y las capacidades que tienen con ese físico, presentando gimnasia, antropometría, haciendo que pueden hacer ¿Qué es muscular. antropometría? Antropometría directamente es la, ¿cómo comentarlo? La parte genética del usuario, cómo se distribuye cada muscular. Generalmente dicen que la antropometría perfecta O sea, debería ser de... Que muestran los músculos tal, así Sí, como bueno, hacen por lo los menos físicos. una antropometría, la perfecta en los mundos de los gimnasios, sería una antropometría de reloj de arena. ¿Sabes que el reloj de arena tiene arriba, Ajá. sierra y arriba? Ajá. Hombros grandes, cintura corta y piernas grandes.
ese reloj de arena sería la antropometría perfecta de un culturista. Cada uno tenemos nuestra antropometría, algunos que tenemos más piernas, otros que tenemos más brazos, mujeres que tienen más bustos, es lo que yo digo, etcétera. el tema de los prototipos que es De terrible. los prototipos, correcto. Porque, mira, en realidad uno tiene que aceptarse tal cual es. Claro, Correcto. ahora, ¿dónde vamos? El tema de la salud. Eso sí es un Principal. camino maravilloso a través del ejercicio. Principal. Sí, que increíble como, claro, el fitness se distribuye en muchos aspectos. Ajá. Antes hablamos de la tercera edad, antes hablábamos de la gente que está iniciando, ahorita estamos hablando de los menores. Tocamos el tema del culturismo, que quizás es la supremacía de la gente que está practicando este deporte y de esas niñas. Es interesante cómo estamos hablando de las redes sociales en este aspecto que no fue de una manera perjudicial para ellos, porque ellos de las redes sociales vieron a sus influencers fitness, vieron a sus mejores influencers que estaban entrenando, esas rutinas, esos físicos, y querían ser ellas. Y les nace esa idea de empezar en el gimnasio, y tú las ves y verdaderamente... Y en el caso del viven por Total eso. Body Gym tienen, digamos, ya creada esa posibilidad para que las niñas que quieran verse mejor y tener bien marcaditas ¿cómo se llama? Sus músculos y Sí, que puedan tengan- que hacer tengan- ese entrenamiento específico para eso, que se vea natural y bonito, ¿no? Me imagino. Es interesante porque por lo menos cuando estamos hablando de esta niña de 10 a 12 años, quizás no vamos a estar llegando tanto a la estética, principalmente porque sus procesos hormonales no están en su máximo desarrollo. Ellas les falta una edad para empezar con sus procesos, ¿no? Pero ellas son muy puntuales porque, claro, tienes que trabajarlo de un trabajo muy específico, tienes que tenerle a ellas sus programas sin altas cargas de peso, claramente, tiene una técnica muy buena. Niñas tienen una técnica perfecta que supera muchísimo a la media de los que están en el gimnasio, y posteriormente a su entrenamiento tenemos que darle énfasis a la parte elástica del músculo. Recordemos que el músculo, mientras tenga mayor capacidad elástica, va a presentar menos lesiones y su proceso de crecimiento no va a estar atrofiado. Eso después lo hablaremos, el famoso de si cargo peso no crezco. Ese es otro tema bastante interesante. En la próxima parte aclararemos ese punto muy bien. Correcto, Y correcto. además de eso vamos a conversar acerca de los errores que muchas veces los padres cometen con relación a elegir un sitio donde sus hijos entrenen o querer que un hijo o una hija realice tal o cual actividad física, digamos que quizás muchas veces proyectándose en los hijos, en fin, todos esos temas que son de gran interés, bueno, y aprovechar la oportunidad que tenemos a un experto en este tema, como es nuestro invitado Julio Simosa, así que los invitamos a seguir con nosotros. Continuamos, amigas y amigos, con nuestro amigo Julio Simosa, entrenador y preparador físico de Total Body Gym. Bueno, sabemos que es una de las instituciones en los Altos Mirandinos que tiene un gran prestigio y precisamente allí se está gestando esta nueva generación de jóvenes entrenando y tomando conciencia de la importancia del entrenamiento para verse mejor, pero también para estar más sanos, que definitivamente debería ser el fin de todas estas circunstancias pues relacionadas con el entrenamiento y tal. Pero bueno, habíamos quedado primero para conversar acerca de si en este proceso de crecimiento el hacer pesas, el tratar los músculos con este tipo de técnicas puede influir de alguna manera en el desarrollo del cuerpo, incluyendo el crecimiento. Eso, cosa de que, claro, vas a escuchar mucho el tema, el concepto de si cargas peso, te vas a quedar enano. Lo han dicho más de una ocasión. Verdaderamente, si eso es cierto, si lo vamos por el nivel científico, no hay estudios que compruebe que levantar el peso va a ser un atrofiado o va a promover el enanismo en una persona. Eso no hay estudios que decreten eso, pero sí podemos estar estableciendo que, contando temas de lo que estamos hablando antes, que pesos exagerados, con mala técnica, lesiones que puedan ocurrir con esa técnica en un proceso de crecimiento del joven en sí, en específico, una hernia discal en cualquier disco de la columna puede estar impidiendo ese crecimiento general o natural que va a presentar ese usuario. Una atrofia, lo que puede ser en la rodilla, por un desgaste de cualquier tipo, puede presentar que el usuario presente alguna molestia, algún tipo de desvío a la hora de ese crecimiento en esta parte del femorotibial. Hay estudios que comprueban eso, ¿ok? Pero lo dice a nivel de
lesión, de un daño directo a nivel articular o osteoarticular, ¿ok? Pero cuando estamos hablando a nivel muscular, si el adolescente está con una buena técnica, con una buena preparación, manejando temas pasos que estamos hablando, concentra su 12 RM, que RM es básicamente repetición máxima, es la traducción. Controla su 12 RM, tiene buena técnica y tiene sus tiempos de descanso correctos, de serie a serie, y no prolonga tanto el entrenamiento, porque es lo que recomendamos a los menores, que no pasen más de 1 hora en el gimnasio de actividad muscular. El usuario va a presentar, eso es lo que se recomienda, interesante, 45 minutos a 1 hora. Y para las personas más avanzadas, sí, bueno, una persona que puede estar aguantando ya quizás actividades anaeróbicas de mucha más alta intensidad, podemos estar hablando también dependiendo del usuario que esté trabajando, la intensidad. Si estamos hablando de una persona que presenta un evento de muy alta carga, alta intensidad, puede manejar hasta 2 horas de entrenamiento a nivel muscular, pero con tiempo de descanso más prolongado. Pero con 1 hora para una persona que entrene normalito, está súper bien para que... El promedio debería ser de 40 minutos a 1 hora diaria. ¿Okay? Y vamos a darle énfasis a la parte cardiovascular, ¿okay? Porque muchos lo llevamos a nivel muscular. Recordemos que el músculo, biológicamente hablando, es un invasor del cuerpo. Tu cuerpo va a promover más que tengas reservas de grasa antes que músculo. Básicamente el músculo va a demandarte que tus macronutrientes, si tú estás consumiendo el día de hoy 2.500 calorías, por darte un ejemplo, y una persona que no presenta músculo, esas 2.500 calorías, quizás 2.200, van a su tasa metabólica basal y 300 quedan en reserva. ¿Qué quieren decir? Grasa. 300 quedan en grasa. Ahora, una persona que tenga musculatura y coma 2.500 calorías, ¿qué va a hacer eso? Se va a quedar corta. 2.500 calorías no le va a dar para darle las reservas completas a ese músculo. ¿Qué representa? No va a tener reserva de lípido, esa creación de grasa visceral, pero va a estar impidiendo que el músculo siga creciendo porque necesita macro. Eso es lo que quiero decir. A nivel biológico, el cuerpo humano, por proceso de supervivencia, va a querer tener más reservas de grasa para su misma sobrevivencia, para su misma energía del cuerpo, antes que tener un músculo que tenga que darle más energía al cuerpo. Que ahorita hay una tendencia del ayuno para eso, hacerla... El ayuno intermitente. Tiene un nombre que... Ayuno intermitente se le conoce. Que es autoflagia, ¿no? ¿Es algo así? Sí, bueno, ese ya es otro tema quizá un poquito más científico, más científico, sí, más puntual. Si estamos hablando del proceso de la gente que hace ayuno, que se le conoce ahorita el famoso ayuno intermitente, directamente, sí, cuando el cuerpo está en inanición, a la hora de descansar, el cuerpo no está acelerando ese proceso endocrino para hacer esa quema de grasa, ese ciclo de Krebs, que básicamente es el que nos estamos hablando tú y yo, con el que yo estoy moviendo mis manos. Esto está representando algún tipo de energía en mi cuerpo, ¿okay? Eso necesita una reserva puede ser glucosa intramuscular o de grasa para estar ejecutando estos movimientos. Cuando estamos en inanición, el cuerpo queda totalmente suspendido. Tiene un proceso básicamente los grupos de los músculos lisos a nivel de los órganos y demás. Eso representa ciertamente energía, pero no representa un porcentaje muy fuerte. Ahora que los que utilizan el desayuno intermitente, ¿cómo lo ayudan a su favor? ¿Qué es lo que ellos realizan? Directamente prolongan ese proceso de ayuno. O la gente que se para a las 12 y 1 de la tarde y dice que está haciendo ayuno, eso es mentira, porque sigue estando en adición. Eso para gente que se para a las 8, 1 de la mañana y dura hasta la hora del almuerzo, hasta las 1 o 12 del día, para ejecutar. ¿Por qué? Porque estás a las 9 despierto, directamente tu cuerpo está agarrando los macros que estarán de la noche anterior o del día anterior, lo queman en ese intervalo de hora de 9 a 12 del día, y ya como no tienes más reserva de glucosa intramuscular, directamente lo que estaban buscando perder en ese momento, lo único que le queda al cuerpo drenar de ti es lo que viene siendo su proceso de grasa visceral o ese tema de grasa. Por eso el desayuno intermitente es tan interesante, porque una vez que ya pierdes ese proceso de la glucosa intramuscular, la única reserva que puede agarrar es la de grasa, y evidentemente estás en esa pérdida de peso. Puede perder un poquito de por peso. Tener eso. Lo que no recomiendo es hacer entrenamiento físico deportivo en ayuno, porque necesitas algo de carbo, necesitas algo de macronutrientes, que al final de cuentas la degradación de los carbohidratos, eso pasa a glicema, a lactato pasa a piruvato, ese piruvato pasa a ácido láctico, ese ácido láctico termina en glucosa intramuscular. Eso es como una degradación que pasa de los carbohidratos hasta ese proceso de la glucosa intramuscular, y se necesita esa glucosa intramuscular para el ejercicio anaeróbico. Eso también va parte del ERM, saber cómo una persona puede llegar a ese fallo muscular o ese fallo técnico, es cuando baja estos niveles y saca ese máximo potencial. ¿Okay? Y si vamos a extendernos más, qué bonito, de verdad. adenosin trifosfato,
Me encanta este tema y yo sé que muchos de nuestros televidentes te están escuchando como yo con tanta atención porque en realidad se habla mucho, se hacen cosas sin conocimiento de causa. Por ejemplo, eso de los ayunos, mucha gente que lo hace así a lo loco y en realidad es importantísimo tener una guía real y hacer las cosas con... Todo tiene un porqué y tiene una manera de hacer, porque las cosas no son así de la nada. Ahora fíjate, habíamos quedado también para conversar acerca del tema que nos está tocando hoy del entrenamiento en una edad digamos temprana, el rol de los padres, porque saben, padres y representantes, en cuanto a la posibilidad de entrenar una cosa o la otra, las expectativas que pueden generarse, porque siempre el padre va a estar inmerso en ese proceso con los niños. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuál debería ser y cómo debería actuar un padre con relación a un joven y un entrenamiento específico? Quítenle el teléfono, sáquenlo afuera, que no, tampoco, pero sí, orienten a su hijo que se dediquen más a la actividad deportiva, no solamente a los gimnasios, porque estamos hablando de los gimnasios como algo muy puntual. En el caso de las niñas que estamos hablando anteriormente, que practican el culturismo, las niñas viven y les encanta ese mundo. Las ves y su teléfono no es de nada de otra cosa que no sea personas entrenando o sus influencers favoritas entrenando, viendo, puliendo técnicas. Eso es muy bonito porque se apasionan con eso. Pero recomiendo que sus niños le den cualquier actividad deportiva. Recomiendo más actividades anaeróbicas, métanlo en fútbol, básquet, béisbol, atletismo, escalada, natación, lo que sea, pero que los niños estén en movimiento, hasta un parque, no importa. Pero que los niños mantengan algún tipo de actividad o salgan a trotar con ellos. Como ustedes padres, promuevan la salud de su hijo. Porque eso, a la larga, si está empezando a temprana edad, le están dando todo el proceso de desarrollo con una mejor calidad y van a hacer que ese proceso de desarrollo de ese menor de edad tenga una eficiencia totalmente buena a la hora de estar en su etapa de madurez. En tu experiencia, sabemos pues que hay en la adolescencia hay muchos retos pues que los jóvenes deben superar y uno de ellos es que eventualmente se presentan problemas emocionales o de autoestima. Eso es parte de ese proceso de desarrollo. Ahora bien, ¿cómo consideras tú que el deporte puede coadyuvar o a mejorar las posibilidades de detectar inclusive cualquier problema emocional en un joven o de autoestima a través de la práctica deportiva? Como lo he dicho antes, nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho a hablar de un físico ajeno o de juzgar un físico ajeno. Cada persona tiene su propio físico, cada persona es una persona holística, un todo, y tienen que aceptarse o tener ese desarrollo referente a lo que son. Si tenemos que hablar de la parte de los jóvenes, sí, el físico directamente te va a ayudar con ese nivel de autoestima. Muchos lo van a interpretar del tema de me veo más grande, me veo más estético, me veo mejor, pero lo vamos a hablar a nivel de los procesos hormonales que eso suelta, eso libera, la dopamina, baja esos niveles de cortisol. A nivel hormonal vas a tener ese proceso de desarrollo mucho más rápido. Muchas veces nuestros adolescentes se sienten iracundos, se sienten tristes, no saben por qué. Eso es normal, ese es su proceso de desarrollo. ¿Okay? El gimnasio regula estos niveles hormonales, inclusive a los adultos mismos hay estudios que comprueban que regulan esto. Pero sí, el físico o el entrenamiento deportivo te va a ayudar a eso, a que salgas quizás de ese tema, que consigas un aspecto, una modalidad nueva que te pueda representar o te pueda sentir cómodo. Podemos hablar de una experiencia mía personal ahorita, podemos tocar ese tema. Un ejemplo. Un ejemplo mío personal, bueno, pocos conocen eso de mí. Yo era una persona con mucho sobrepeso a mi edad de los 13, 14 años. Bueno, no, mentira, es mucho antes, muchísimo antes. Y claro, tenía ese sobrepeso y claro, aquí en Venezuela sí sé el chalequeo. El bullying. Pero eso es bullying directamente lo que sucede. Y sí, eso verdaderamente me representaba a mí un tema psicológico, me afectaba bastante, por más que, bueno, repitamos, es en la broma, los apodos. ¿Te dolía? Claro que me afectaba muchísimo, porque internamente no me sentía cómodo conmigo. Temas de joven, lo que primero que creo que pensamos es en las noviecitas, que si no, te ven, no te gustan. Sí, eso pasa muchísimo y eso debería estar pasando en todos los adolescentes. Todos fuimos adolescentes en algún momento y claro, ese aspecto afecta muchísimo en la psiquis, pero yo en lo personal lo llevé por un mal camino. En ese aspecto de que la consecutiva de estos comentarios me afectaron tanto que decidí tomar un cambio muy drástico. Y en mi ignorancia de esa época, creo que tenía 15 años aproximadamente,
Empecé al tema de no estar consumiendo alimentos, casi que no estaba cenando. Como una especie de bulimia. Una especie de bulimia, totalmente. Wow. Y haciendo ejercicio casi que 2 veces al día de cardio y abdomen. En mi cabeza también estaba el tema de que si se me marcan los cuadritos, hacerlo rápido, no quería quería hacerlo rápido. Y lo delicado que era ese Y el aspecto. tema de rápido, creo que en el mundo del ejercicio y en la salud nada es rápido. Muy delicado, nada Y es todo rápido. es lento en realidad. Todo es lento o debería ser lento para que Debería el ser. organismo se adapte a ese nuevo cambio que O estás convertir realizando. un estilo de vida. O convertir un... Correcto, Ajá. correcto. Entonces, claro, en esa época Pero pasa... usted era adolescente, Era adolescente, claro, yo... tenías no podía, todo el no derecho a podía. tener miedo, de sentirte mal. Sí, claro, quería hacer como algo, O sea, pero, algo o sea, que me cambie. Lo importante de esta anécdota y que tú, cónchale, nos hagas esta confidencia tan bonita, es que tienes las herramientas para detectar cómo se puede sentir un Correcto. joven que llegue a tus manos para entrenarse Correcto. teniendo una circunstancia de esta, ¿no? O, por ejemplo, un sobrepeso, o lo contrario también. Hay jóvenes también que se sienten, que están flaquitos y se sienten mal por ser Correcto. flaquitos. O sea, se sienten fuera del grupo, pues, diferentes. Sí, sí, sí. Eso, a mí me gusta mucho esos casos. Estaba recalcando antes, cuando esa parte joven del Total Body Gym, me gusta hablarle. Los jóvenes son muy penosos ¿Cuáles ahorita, son no los sean valores penosos. y ese mensaje que tú, aparte obviamente del entrenamiento y la guía, sientes que tienes como la responsabilidad y la conexión con los jóvenes a esa edad precisamente? A esa edad, ¿qué decirle? Mira, todos fuimos jóvenes, todos pasamos por ahí. La idea es que tú empieces hoy y te aconsejes. Si me diera un consejo a mí, si yo me tuviera al frente con 15 años, lo primero que le diría es busca un profesional, oriéntate, habla con un profesional, guíate, porque estás bien, todo está bien, vas a crecer, eso es normal en tu edad. Créeme que de aquí no te va a parecer nada lo que parecías a los 14 años de edad, y el físico que vas a tener cuando seas grande va a representar lo que tú siempre buscaste, pero siempre y cuando busques ese camino de una manera saludable. No te martirices o no te crees coquito, por darle un nombre a todos esos comentarios que quizás te están comentando. No, quiérete como eres porque todo tiene una etapa. Es lo que le recomiendo a esos jóvenes. Mira, y en el caso de los padres, inclusive los docentes en el área académica, que muchas veces también quizás tienen algún tipo de situación que es incorrecta con relación a los prototipos y a la guía que se le debe dar a los jóvenes en cuanto al entrenamiento deportivo, ¿qué recomendación le daría? Porque es que esa es la otra cara de la moneda, porque cuando los muchachitos Sí, están adolescentes tienen un vínculo directo y la decisión y la representación de sus padres. Sí, bueno, la cosa es que el adolescente hoy en día lo que está diciendo es muy penoso, le cuesta hablar con sus padres, con un adulto, prefiere hablar con sus mismos amigos y sin contar que El problema es la todos comunicación. tienen el mismo conocimiento a tu edad, me explico, nadie puede tener más información que tú, evidentemente, pero somos muy inocentes en esa época. Hablen con sus padres o los padres que consigan la manera de conectar con sus hijos con los mínimos gestos. Mételo en un gimnasio, trata de darles impulso. Sé que a esos jóvenes les va a dar pena hablar con el instructor el primer día porque ninguno me ha hablado, si puedo decir, de esos jóvenes, ninguno creo que me ha hablado para pedirme ayuda. Yo me tengo que acercar a ellos y yo tengo que, así sea pellizcar, Tener no la importa. técnica. Tener la técnica, hablar con ellos, que se sientan en confianza conmigo, para posteriormente ellos me hagan preguntas. Eso que creo que es lo primero que yo ataco cuando tengo esos jóvenes. Entonces, sí, como padres, denle ese impulso, vayan con él, preséntense con el instructor, diga al instructor que atienda a sus hijos, conéctense con él para que él se sienta más cómodo en ese entorno que esté establecido, sea en gimnasio, sea en cualquier actividad deportiva. Ahora, el entrenamiento deportivo de cualquier tipo de disciplina que se elija para los niños o para los jóvenes, puede ser desde tu experiencia una herramienta inclusive para enfrentar la depresión, la ansiedad o inclusive la posible adicción o ir por el mal camino a través de una mala recomendación de los amiguitos en cualquier tipo de problema Sí, de adicción, por ejemplo, sí, sí. de cometer esos errores que pueden ser terribles. Yo lo he comentado antes, creo que he dicho mucho eso, en programas pasados, el tema de muchas personas llegan al gimnasio no tanto para mejorar su tema de salud, sino llega por querer mejorar un problema psicológico, un momento que estén pasando emocionalmente hablando. Me explico, eso pasa en todas las edades y muchas personas llegan a un gimnasio por un corazón roto, por un momento malo de su vida, por querer cambiar algo de la misma. Eso pasa muchísimo y sí, el gimnasio es un camino bastante efectivo para mejorar este aspecto, para salir de ese hueco. Lo estamos hablando a nivel científico, pero quizás más y yendo a lo humano,
en ese entorno, en ese sitio, viendo cómo estás progresando, viendo cómo estás teniendo una evolución o te están dando esa recompensa, el entrenar y vas viendo día a día cómo estás mejorando, sí, inevitablemente eso crea un sentido de satisfacción personal que es muy... no se puede expresar, eso lo tienes que vivir tú solo cuando te estás simplemente bañando, te ves en el espejo y dices, mira, me está saliendo músculo, increíble, te quedas en el espejo media hora, eso es satisfactorio, eso te da autoconfianza y te da ese sentimiento de amor propio, que es lo que la mayoría de la gente en el gimnasio busca, y lo importante, lo bonito que me gusta buscar en las personas es que ellos se consigan en ese mundo. Es creo que lo más gratificante antes de conseguir quizá un físico voluminoso de una persona. Es bonito cuando a todo el grupo que estás trabajando llega a ese punto diciendo, estoy teniendo resultados, estoy feliz con mi cuerpo, quiero más. En el gimnasio puede decirse que se puede conseguir un ambiente de seguridad y de posibilidad de mostrarse vulnerable. En el gimnasio Total Body Gym nos gusta decir que somos una familia, una pequeña familia, porque nos creamos comunidades propias, ahí se crean grupos, se crean bastantes iniciativas de grupo fitness. De hecho, tuvimos hace poco la semana de aniversario hecho y creado por las comunidades de baile del gimnasio, de Ficomba del gimnasio, la Federación de Powerlifting de Potencia, ahorita más un evento el 19, debido a esa de levantamiento de potencia. Cómo se abren todas esas ramas, no solo es una sola, no solamente es el cardiovascular para las mujeres, no solo es la musculación para los jóvenes, no solo es el levantamiento de potencia para quizás la gente que está ya más profesional en el área del levantamiento de peso, sino que directamente puedes encontrar tu sitio de alguna u otra manera. Nos gusta que nosotros los entrenadores nos tengan un sentido de confianza, nos tenga ese tema de familiaridad, que nos quieras estar ahí preguntándonos cosas. A veces sé que estamos ocupados, pero pregúntenos que para eso estamos, que eso es nuestra vocación, eso es lo que nosotros queremos hacer y lo que nosotros empezamos este mundo fitness, para orientar, para promover la salud, para estar estableciendo unos nuevos estigmas o unos nuevos parámetros a esa población que quizás considera que el físico solamente es muscular y ya no. La salud es lo principal que tú tienes que buscar, sea de la edad que seas, y a los jóvenes principalmente hay que recalcarle eso, aunque sé que les cuesta. Y esa disciplina, ¿no? Que de alguna manera se logra con la constancia yendo a entrenar. Correcto. O sea, hay muchos valores. Te tienes que sentir cómodo, porque eso no es para todos. Si te voy a decir, mira, son 1 hora al día, 5 veces a la semana, tienes que estar comiendo tantos macronutrientes, tienes que estar consumiendo tantos kilocalorías refiriendo a tu tamaño, yo te puedo dar una guía, claro, pero al final de cuentas el camino lo vas a escoger tú a la modalidad que te sientas cómoda tú. Si son solo 10, 20 minutos al día que tienes que hacer una caminata y te dicen tan poquito, no importa. Porque dice que es acumulativo también. Es acumulativo, es trabajo hormiguita, como quien le dice. Pero sí, el tema no es sentir miedo por no tener el resultado. Siente miedo por no empezar. Entre 12 y 18 años es fundamental el ejercicio. Bueno, recomendamos en toda edad, en todas las edades. Nosotros en la parte de terapia ocupacional vemos el tema de estiramiento deportivo, ¿no? Bueno, ese deportivo es directamente el estímulo muscular de los jóvenes de recién nacidos, y hasta los jóvenes recién nacidos necesitan un establecimiento muscular, sus movimientos pequeños, el doctor te lo recomienda, hacer algún tipo de actividades, básicamente que sea a nivel osteoarticularmente hablando, funcional el niño, o que no presente ningún tipo de condición referente a la falta de movilidad del mismo. A toda edad es importante hacer ejercicio, a toda edad. Todo el resto de nuestra vida debemos estar en todas las circunstancias y condiciones. En todas las circunstancias, condiciones y discapacidad. Hay que moverse. Siempre hay que moverse, siempre. Eso es lo que tenemos que estar estableciendo el día de hoy. Esa sería no importa cuánto tiempo. La conclusión de este espacio. La conclusión de este espacio sería eso. Muévete, haz ejercicio, empieza ahora, que el cambio es hoy. El cambio es hoy, no importa. Camina 10 minutos, dale una vuelta a tu cuadra. Cualquier tipo de movilidad, actividad física, créeme que tu cuerpo lo va a apreciar. Muchísimas gracias, Julio. Súper contenta, como siempre. Aprendimos mucho conversando contigo. Yo creo que eso es algo súper valioso y bonito. Y lo que nos falta. Muchísimas gracias, de verdad. Espero pronto verte por acá. Así va a ser, así va a ser. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes. Bueno, a Julio, que tuvo la gentileza de venir con nosotros, entrenador y preparador físico de Total Body Gym. Bueno, nosotros súper contentos en aprender
muchas cosas hoy con esta conversación tan interesante. Nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima.